¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Mi nombre es Alejandra Álvarez y quiero contarles que hoy nos acompaña César Conde. Él es viceministro de Regulación y Control en Salud. Y vamos a hablar de un problema que ha preocupado a muchos en las últimas semanas. Tiene que ver con esta enfermedad neurológica que han detectado en algunas regiones del país y de la cual el Ministerio de Salud ha informado que ha estado realizando una serie de análisis. Así que, viceministro, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Hola Alejandra, un saludo para usted y toda la audiencia. Bien, aquí en la entrevista para comentarle a la población que hemos visto en el brote que hemos tenido recientemente. ¿Qué es lo que han arrojado las últimas investigaciones, el análisis que su equipo ha realizado en los lugares afectados? Sí, acá yo creo que es bien importante mencionar que ha sido un esfuerzo, digamos, primero interinstitucional, no solamente el Ministerio de Salud Pública ha estado involucrado. Por supuesto que tenemos el liderazgo dado el tema que tiene que ver con salud, pero hemos tomado también acciones en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el MAG en este caso, y el Ministerio de Ambiente, el MAR, y hemos tenido la cooperación muy estrecha en este caso también de los CDC de Atlanta, que es una institución que es de salud pública estadounidense, y de la Organización Panamericana de la Salud. Y las investigaciones actuales es que en el campo se están trabajando, o sea, en este caso en Xochitepeque, se están trabajando arduamente en un estudio epidemiológico para determinar las posibles causas y ver si hay alguna asociación con lo que se sospecha pueda estar causando esta enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré, en una manera inusitada. Hay que tomar en cuenta que esta enfermedad siempre la hemos reportado en el país de una manera constante. Sin embargo, lo que ha llamado la atención en este brote es que ha habido muchos casos en un muy corto tiempo en un solo lugar. En este caso nos referimos al suroccidente del país, en Xochitepeques principalmente. Por lo tanto, los esfuerzos y las investigaciones se están realizando en terreno en esta región, ¿verdad? ¿Temen ustedes que esto se extienda a otras regiones del país? Fíjense que la información actual que tenemos no indican de ninguna manera que se esté extendiendo hacia otros municipios o hacia otros departamentos del país. De hecho, los casos que se han registrado o reportado en otros departamentos tienen un enlace directo con haber estado en algún momento en la región, digamos, más afectada, que es en este caso Xochitepeques. Pero toda la información que tenemos actualmente da indicios, nos da, digamos, la certeza de que no se está yendo hacia otros departamentos y otros municipios, porque ahí nosotros la indicación que le damos a la población es que estén tranquilas en ese sentido. Al momento de detectar eso, pues lo informaremos, pero eso no es lo que está pasando ni la tendencia actualmente, de verdad. Viceministro, ¿por qué Xochitepeques? Esa es una de las preguntas recurrentes. Sí, acá debemos ser muy cuidadosos al responder esta pregunta porque eso es justamente lo que estamos investigando. Yo creo que al tener nosotros una posible causa de lo que estaba ocurriendo con el síndrome de Guillain-Barré, ya podremos tener más respuestas de por qué ocurrió en este lugar. Entonces, sería muy aventurero ahorita afirmar pasó por esta razón y pasó acá por esto. Tenemos que esperar a que concluya el estudio epidemiológico que está dirigiendo el Ministerio de Salud en conjunto con OPS y el CDC de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tomará finalizar ese estudio? Eso, digamos, un estudio como el que se está llevando, que es lo que denominamos en epidemiología un estudio de casos y controles, puede llevar entre un mes, 3 meses aproximadamente, poder recabar toda la información en el campo, porque eso es lo que se está haciendo. A veces puede llevar más tiempo inclusive. Y por otro lado, luego de recopilar la información, tenemos que sentarnos nosotros a analizar esa información. Por eso es que, de hecho, es un estudio, porque no solamente es ir a ver las cosas, sino que también analizar toda la información epidemiológica que podamos tener, microbiológica también, ¿verdad?
clínica y a partir de ahí empezar a encontrar asociaciones de qué pueda ser lo que nos esté produciendo este brote en Suchitepeques, ¿verdad? En las conferencias de prensa, de parte de ustedes, las autoridades del Ministerio de Salud, se ha hablado de la contaminación y los diferentes análisis que han realizado. También las autoridades locales pues han hecho una serie de advertencias a la población en cuanto al agua y consumo de alimentos en la calle, en fin. Pero, pues como usted dice, esta investigación no ha concluido. Sin embargo, pregunto, ¿esto obliga al Ministerio de Salud a tomar medidas más fuertes en cuanto al control y prevención, que es el área que usted dirige a nivel nacional? Sí, claro. Digamos que los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública incluyen varias accionar que tenemos que realizar. Digamos, por ejemplo, en el caso nuestro en vigilancia y control, tiene mucho que ver toda la parte de la asistencia técnica que nosotros damos, por ejemplo, para las municipalidades, en cómo debe regularse, por ejemplo, el agua potable, por darle un ejemplo. También tenemos nosotros acá el Laboratorio Nacional de Salud que ha dado mucha información importante, tanto de los pacientes como de alimentos y aguas, ¿verdad? Pero también no debemos dejar por un lado que tenemos un departamento de epidemiología que si bien no trabaja directamente bajo el Ministerio de Regulación, sí tiene que ver con todo lo que está relacionado a la atención primaria en salud, que son todos estos servicios que da el Ministerio de Salud a nivel de puestos de salud, áreas de salud que como ustedes pueden también ver en los medios oficiales del Ministerio, han estado trabajando intensamente en campañas de prevención, tanto en locales donde se preparan alimentos, se consumen alimentos, en escuelas también, porque estamos trabajando con el Mineduc, y también con, digamos, en este caso, los inspectores que están en las áreas de salud y que tienen que verificar que todos estos procedimientos de los alimentos estén bien preparados. Obviamente, esto tiene un sentido y es porque nosotros sabemos, no porque aquí lo hayamos determinado, sino porque hay mucha información al respecto y, digamos, hay evidencia científica bien planteada de que el síndrome de Guillain-Barré muchas veces aparece luego de haber existido algún tipo de infección viral o bacteriana, ya sea gastrointestinal o del tracto respiratorio, o sea, algún tipo de enfermedad, digamos, de las vías respiratorias. Entonces, si estamos pensando nosotros que puede ser este tipo de causas las que producen el síndrome de Guillain-Barré, no porque aquí lo estemos determinando, sino porque ya hay evidencia de que sí existe o sí ha pasado en otros lugares, es, digamos, muy lógico pensar que todas las medidas de prevención tienen que ir apuntalando hacia un consumo de alimentos que estén en buen estado, un, digamos, buen uso y una buena potabilización del agua, por ejemplo, ¿verdad? Y que con estas medidas preventivas, por lo tanto, disminuyan las infecciones y por lo tanto tienen que disminuir en algún momento los casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Ahora bien, si bien es cierto, ustedes recién han iniciado esta administración, han hecho análisis de cuál es la situación a nivel nacional en cuanto a la prevención y vigilancia. ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted como viceministro ha encontrado en su área? Nosotros, digamos, en la parte del viceministerio, por ejemplo, y yo creo que esto es en general en la mayor parte de instituciones públicas, y no es un secreto, ¿verdad? Que existen muchas veces carencias, por ejemplo, de tener el recurso adecuado para poder aplicar todas las regulaciones que existen. Obviamente esto no es excusa para que nosotros no intervengamos enérgicamente en lo que está ocurriendo ahorita, pero por ejemplo, transporte del personal para movilizarse al interior y vigilar, ¿verdad? Que como le digo, no solamente es una función que hace el viceministerio donde yo estoy, sino que también hay mucha regulación que hacen las propias áreas de salud en algunos casos, pero ahí también hay carencias. Transporte, falta de personal, algunos materiales que se tienen que utilizarse para poder llevar esto de una manera exitosa también, digamos, no se están teniendo al día ni en la cantidad suficiente para poder hacerlo exitosamente, ¿verdad?
O sea, problemas de logística y administrativos en todo caso. Y en el tema de regulación, a partir de la experiencia con este brote, viceministro, ¿tienen ustedes alguna propuesta o algo que digan, hay que poner atención a esto para mejorar y cambiar? Sí, yo creo que lo primero es determinar qué es lo que causó este caso, digamos, elevado de casos. A partir de esa conclusión, creo que nosotros tenemos que empezar a mencionar ya qué estrategias tenemos que impulsar y trabajar. Recordémonos que hay muchas regulaciones que no dependen exclusivamente del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Yo creo que también es un momento para invitar a las municipalidades, ¿verdad? A las autoridades locales, para que se introduzcan ellos también al hecho de tener que mejorar muchos aspectos que ellos tienen que ver. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que las municipalidades tienen que garantizar la calidad del agua, por ejemplo, que le llega a sus poblaciones. Entonces, es un llamado también a las autoridades locales para que se involucren y que con asistencia técnica del Ministerio de Salud Pública, de las áreas de salud, de la Dirección de Aguas Potables y Saneamiento Ambiental, se puedan encontrar, digamos, soluciones para este aspecto, ¿verdad? En el caso de los alimentos, también con las áreas de salud pueden tener asistencia técnica para estar bien regulados en ese aspecto. Pero como le digo, yo creo que tenemos que esperar a concluir qué es lo que más asociamos a lo que pudo haber causado el brote y a partir de ahí empezar a tomar algún tipo de decisiones y regulaciones más estrictas, ¿verdad? Ahora bien, viceministro, ¿quién vigila esto? ¿Quién vigila el actuar de las municipalidades? ¿Quién tendría que ser el responsable de darle seguimiento? Usted habla de asistencia técnica de parte del Ministerio de Salud, pero ¿quién le da seguimiento a esa vigilancia? Sí, en este caso es un trabajo en conjunto. Digamos que en el caso para determinar la calidad del agua, son las áreas de salud quienes usualmente y por, digamos, normativa del ministerio tienen que verificar que el agua que se está utilizando cuando hay reportes de casos de enfermedades o de alguna situación, son quienes están autorizados para hacer el muestreo de aguas y poder mandarlo hacia el Laboratorio Nacional de Salud, donde se hacen los análisis ¿Y eso oficiales. se hace, viceministro? ¿Se hizo en la anterior administración? Sí se ha hecho, sí se ha hecho. No, bueno, yo trabajé en el Laboratorio Nacional de ¿Laboratorio? Salud y sí se ha trabajado. Lo que sí es cierto es de que se tiene que aumentar las capacidades. Usted acaba de mencionar logística, eso es muy importante. Para usted poder recolectar la agua potable, necesita insumos, necesita vehículos para movilizarse, traerlas hacia un laboratorio que de momento se mantiene centralizado, que es el Laboratorio Nacional de Salud, y que eso es una situación de, digamos, logística y también de cómo se ha percibido estos servicios que el Ministerio de Salud Pública brinda. Yo creo que este es un momento, esta es una oportunidad para ir pensando si tenemos que utilizar otros modelos que eficienticen y que permitan llevar estos monitoreos de una manera mucho más adecuada, ¿verdad? ¿Esto implicaría reformas a leyes, reglamentos internos o qué significa, viceministro? Sí, yo creería que lo primero que tiene que haber es una voluntad política de ver en este caso todas estas vigilancias y estas regulaciones como una importancia de política nacional. Y a partir de eso también estipular el financiamiento para hacerlo, porque si yo quiero transporte necesito carro, necesito gasolina, probablemente más personal. Y si yo quiero llevarlo a un laboratorio centralizado, o ya sea, lo ideal sería descentralizarlo, o en todo caso, si va a ser en un laboratorio centralizado, tener el suficiente reactivo, el suficiente personal, los equipos necesarios para poder procesar las muestras que me lleguen, ¿verdad? Porque si yo aumento de un día para otro la cantidad de muestras que trabajo, también puedo hacer que los laboratorios, o el laboratorio en este caso Nacional de Salud, no tengan las capacidades para trabajarlo. Hay que fortalecerlo. Pero eso pasa por tener voluntad política. Yo considero que en este caso existe, ¿verdad? Y sobre todo el financiamiento para poder mejorar esos servicios, que es como cualquier proyecto que uno quiere implementar, hay que tener financiamiento para poder llevarlo a cabo de una manera exitosa. Sin embargo, hay que rescatar acá de que sea como sea, el ministerio, al menos, digamos, en este brote, ha redoblado los esfuerzos para poder llevar esta regulación y determinar qué es lo que está ocurriendo en esta región, ¿verdad? Ya para ir concluyendo, viceministro, a partir de esta experiencia, ¿cuál es el cambio significativo
que ustedes ofrecen a la población para mejorar la vigilancia? Sí, yo creo que de hecho lo tenemos como una política institucional y estamos empezando a hacer un acercamiento con las municipalidades, ¿verdad? Para poder establecer algún tipo de línea de trabajo, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, empezar a ordenar y a tener, al menos en el caso de las municipalidades, la formulación de algún, digamos, plan para el agua potable y saneamiento ambiental, por un lado. Por otro lado, también el compromiso con las áreas de salud desde el fortalecimiento justamente de ese trabajo que los inspectores hacen día a día y que yo no digo que no lo hagan. Lo que pasa es que en muchos lugares tenemos solamente, para dar un ejemplo, que en Saltenango tenemos aproximadamente 38 inspectores. Eso es lo que el Ministerio de Salud cuenta para una ¿Cuántos población. tendrían que ser? ¿Ah? ¿Cuántos tendrían que ser solo en qué? Para una población de 900,000 personas. Habría que establecer, digamos, las líneas basales de qué queremos alcanzar, de qué tenemos y qué queremos alcanzar, y a partir de ahí determinar cuántos inspectores, por ejemplo, necesitaríamos. Y eso solo estoy hablando de inspectores sanitarios, pues, que son los que van a verificar agua, puestos de comida, ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo también que muchas veces al Ministerio de Salud, cuando ocurren este tipo de eventos, como pasó una pandemia, no se le ha preparado para atender las emergencias, digamos, porque hay algún tipo de situación que limita al personal, al material que se utiliza, a los fondos que se cuentan para poder accionar rápidamente. Y ese es el mensaje que yo creo que siempre tenemos que tener de este tipo de cuestiones que va ocurriendo. Tuvimos la pandemia, tenemos este brote, que la pandemia, de hecho, no es que todo se haya ido ya, ¿verdad? Obviamente ya bajaron mucho los casos a como estuvimos hace 2 o 3 años, pero sigue siendo importante el hecho de que tomemos nosotros, pensaría yo, en la bandera de la salud, la bandera de la educación también, ¿verdad? Ahí entra ya otro ministerio, como 2 pilares fundamentales para que un país crezca sano y crezca bien, ¿verdad? A su criterio, ¿se necesita más regulación y en dónde? Yo creería que la regulación, mire, hay muchas personas que dicen, y a veces yo coincido con ellos, de que Guatemala, si algo está, es sobreregulada, ¿verdad? O sea, normativas ya existe, regulación ya hay, lo que tenemos que hacer es cumplirlas, hacerlas cumplir y supervisarlas, ¿verdad? Yo creería que eso es algo Sería muy... vigilancia entonces. ¿Cómo? Sería vigilancia. Es que cuando decimos vigilancia es, digamos, solo una parte de lo que se tiene que trabajar. El Ministerio de Salud son una conexión de muchas instituciones o, digamos, departamentos o direcciones que se correlacionen para que esa vigilancia sea exitosa. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, decir que nosotros vamos a regular algo si no va a alguien que supervise que se haga, ¿verdad? Por ejemplo, un área de salud. ¿O de qué me sirve a mí regular alguna otra cosa si al final no vamos a estar supervisándolo? Por eso digo que tiene que ir de la mano todo esto. Entonces, Y sí sería además, supervisión y vigilancia integral. y hay por otro lado otras cosas importantes de que tenemos que ya dejar de pensar de que la salud humana es una responsabilidad exclusiva de un ministerio. Ahora, el enfoque que tenemos que utilizar, y es algo que yo quisiera dejar el mensaje, es que pensemos en el enfoque de una salud, que así es como se le llama ahora y estamos trabajando en ello. Queremos modernizar ese enfoque en el Ministerio de Salud, de que las zoonosis, que son enfermedades animales, que ahí tiene que ver el MAGA, el ambiente, ¿verdad? Que también hay enfermedades que surgen del ambiente o digamos que se encuentran cuando hay ambientes malos, inadecuados, ¿verdad? Para el ser humano, y que la salud humana interrelacionan como que fueran una sola. Y por lo tanto, nosotros tenemos que llevar a ese nivel nuestros 3 ministerios para trabajar en conjunto y atender este tipo de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el COVID, la sospecha que existe es que de algún animal pasó hacia el hombre y de ahí se esparció por todos lados. Esa es una zoonosis, se le puede llamar o conocer, ¿verdad? Y tuvo que haber habido en algún momento alguna condición ambiental que permitió que pasara al hombre. Entonces se dan cuenta la relación entre seres humanos, la enfermedad animal y la enfermedad humana tiene una dinámica
muy constante y muy directa. Entonces tenemos que empezar a ver de esa manera, porque si nosotros salvaguardamos esas tres vértices, digamos, de este triángulo, podemos prevenir muchas enfermedades. Bien, viceministro, a partir de esta experiencia, ¿cuál cree que será el impacto para el país Este brote en particular, de este brote en particular? yo esperaría primero que tengamos esto como una base cuando sepamos realmente qué fue lo que lo ocasionó, para tener, digamos, una responsabilidad estatal para verificar que lo que lo haya causado, pues, no vuelva a pasar, ¿verdad? También creo yo que esto pasa por un término o digamos, hay un paso también de educacional para la población, ¿verdad? Yo creo que por eso el Ministerio de Salud ha redoblado esfuerzos para hacer campañas locales allá en Suchitepeques y también en nuestros medios, para que también la población se vaya educando en la forma de cómo prevenir este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, esas creo que son lecciones que tenemos que tener nosotros a partir de este tipo de eventos, ¿verdad? Bien, para concluir, viceministro, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que nos están viendo en este momento acerca de este brote? Sí, mire, en primer lugar, yo creería que es muy importante que nosotros estemos atentos a la información oficial del Ministerio de Salud Pública. Hay mucha información rondando redes, medios también, ¿verdad? Pero la información oficial es la que surge acá del Ministerio de Salud Pública. Se sabe, ¿verdad?, que el síndrome de Guillain-Barré es causado previamente por alguna infección, ya sea gastrointestinal o alguna infección de tipo respiratoria, ¿verdad? Y por lo tanto, cuidarnos en ese aspecto, ¿verdad? Para las infecciones gastrointestinales es muy importante el adecuado consumo de alimentos bien cocidos, ¿verdad? Lavado de manos, toda esta parte de la contaminación cruzada. Es uno cocina la carne en una tabla, ¿verdad? Y después uno cocina los productos que están crudos, por ejemplo, las verduras, este tipo de cuestiones las corta ahí mismo. Entonces, separar esos dos productos para prepararlos, ¿verdad? Por separado, cocinar bien la carne, ¿verdad? Algo que estamos aconsejando también es de que busquen la población productos con registro sanitario. Eso es muy importante. Ha habido comunicaciones del ministerio en ese sentido, también para garantizar la calidad de los productos y evitar enfermarnos de alguna enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? Ahí me surge una pregunta, viceministro. ¿Qué porcentaje de productos o alimentos circulan en el país sin un registro sanitario? ¿Tienen ustedes ese dato? Yo exactamente le mentiría a ningún porcentaje, pero sí sabemos que en los lugares fronterizos del país puede haber algún tipo de producto que no esté registrado en Guatemala para su consumo. Entonces yo sí aconsejo a la población que busque un producto local registrado. Eso es lo más aconsejable, porque es el que podemos dar garantía que pasó por los registros del Ministerio de Salud Pública. Pero ahí volvemos a integrar al debate que la responsabilidad también de que esos productos entren acá ya recae en otras instituciones. Pues que tenemos que trabajar juntos y tener una sola visión de las cosas, porque al final algo que ocurre en la competencia de alguien más repercute en la salud humana y tenemos que trabajar juntos para evitarlo, ¿verdad? ¿Ha estado descuidada esa sinergia en los últimos años, viceministro? Yo creo entre las que sí. instituciones. Yo creo que es algo que estamos mejorando mucho actualmente y hemos tenido muy buena comunicación con otras instituciones, ¿verdad? Que no son necesariamente de salud pública. Bien, pues viceministro, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio y bueno, estaremos pendientes de los resultados de esta investigación para tener más información del origen de este brote. Muy bien, a la orden. Gracias por el espacio. Bien, era el viceministro de Salud, César Conde. Él es el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control en el Ministerio de Salud. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.